Mira lo que te traje, mira. Ay, Qué chulo, mira. Gracias, diga. Gracias, diga. Ah. Gracias. Gracias. Mira lo que tiene ahí, ¿ves? Mira. Ay, un matudito pelón tiene, mira. Sí, ese sí. Viera que me ha aconsejado y gracias a Dios, pues. Y ahorita como un poquito más. Pues hoy hemos venido aquí en Don Ruperto a traerle unas cositas y algo que le enviaron por ahí. Está bueno, yo les agradezco mucho porque la verdad es de que ahí tengo mi varón. Sí, ya ahorita ya me lo miren algo recuperado. Y gracias a Dios, pues. Ahorita mi hija también se dejó venir de Oriente, de Jutiapa. Viene a sacarme que es un par de días porque yo le dije que estaba muy atrasado. Y como la vemos, ahí está ya sentada, que viene, que también está por un embarazo también. Hola, Mucho gusto de conocerte. mucho gusto. Me llamo Marix Isabel Cruz Gutiérrez y le vine a ayudar a mi papá porque se murió mi madrastra. Pero unos pocos días porque estoy esperando un bebé también. Así es. Qué bueno que has venido a ayudar a tu papá. En verdad lo necesitas, fíjate, porque si no es así, no Sí. puede trabajar. No, no puede. Sí. Llegó, mira. Mira lo que tiene ahí. Un pastelito, un chocolate. Decirle hola. Hola. Ya está más alegre. Se ve que es recuperado. Y pesado se siente. Sí, fíjate que ahorita que Está agarrando peso. lo llevé con el doctor, Ajá. no me pasaba de 16, 17, Ay, Dios. 16, 17, ahorita ya pesa 19 libras. Como él nació bajo nutrición, Sí. eso me fue con gastos. A mí también me ha tocado bastante duro con él. Sí, va. Sí, con la nutrición tengo que tenerle un atol que a él le dieron por parte del centro de salud y es el que me lo mantiene. Ujú. Ajá, Está y pesadito. Sí. Se siente Gracias pesadito. a Dios, pues ahí voy luchando por él. Sí. Yo le agradezco también a mi hija que dejó venirse un par de meses, pues como esperando un bebé está también y Sí, amor. todo eso. No le puedo decir quedarte porque Sí. ella tiene que ir a salir de Dios primero de eso. Tiene su compromiso Ajá, también, sí, ella tiene el compromiso y el muchacho yo lo conecté ahí con los amigos que logre sacar sus dillitas también lo que ellos están aquí. ¿va? Gracias a Dios pues él anda trabajando ahorita. Anda trabajando. Por lo menos no pierden tiempo, ¿va? Pues hemos venido de parte de Alex, solo que este dinero fue por parte de la familia Aguirre y Efraín, que gracias a ellos, dice él, que se hizo posible la ayuda, ¿va? Para enviarla aquí a don Ruperto. Entonces le voy a hacer entrega, serían 50, 100, 150, 200, 300 y 400. Eso es de parte de, lo envió Alex, pero él dijo que era gracias a la familia Aguirre y a Efraín. Que fueron los- esta familia le proporcionaron a él el material de reciclaje, vaya. Ajá, el fierro, todo lo que le dan a él para ir a vender. Sí, bueno. Y de ahí fue que él le envió el dinero para la ayuda. Vaya, entonces yo le agradezco a este joven mucho, mucho y que Dios me lo bendiga y que te dé más bendiciones. Gracias por este dinerito. Y va para él porque si se me enferma yo tengo que tener para curarlo. Ajá, eso es todo lo que vamos sobre eso. Y le agradezco a esta familia Aguirre mucho, mucho. Gracias. Ok. Así es, Alex. Así es, Alex. Así es que estamos aquí con tus deseos. Y Y tengo otra, si quiere guárdelo. Le tengo otra entrega aquí por parte de Olga García, ¿verdad? Ella pues me dijo que le entregara esto. Serían 100, 200, 20, 30, 31 y 32.
232, de parte de Olga García. Vaya, le agradezco a esta joven también. Muchas gracias. Como ven al burroncito diciendo gracias también, va, porque Dios es el primero entre nosotros y pedirle a esta gente que Dios les bendiga por las gracias que me están ayudando con algo. A mí me da tristeza lo que a mí me ha pasado, pero tengo que seguir adelante con mi varón. Tiene que echarle ganas. Tengo que ver qué hago, porque de todas maneras no puedo hacer otras cosas más. ¿Va? Ya ahorita, pues gracias a Dios, ya me recuperé un poquito yo también, porque gracias a la gente que me aconseja y al niño también que me cayó malo y gracias a Dios ahí lo ven, pero travieso. Y es que se te enferma él y también te pasa trayendo también moralmente, ¿va? Porque se me enferma, yo tengo que tener aquel pensamiento dándole que qué puedo hacer yo con él, pero gracias a Dios le agradezco a esta joven que se fue de mi lado, mucho le agradezco. Cuando ella me decía, mira, mi hijo me decía, aprende lo que yo hago con el niño. Ella me lo decía cada poco, de repente yo me muero, y mire lo que me va a pasar. Yo se lo agradezco a ella que me enseñó para antes yo aprender lo que a ella le daba. Y le digo yo a mi hija que vino de Oriente también, echarme la mano. Mira, mi hija así asá, me decía mi señora, le decía ya le tenía a ella las medidas de los atoles, lo que es la leche de noche, y todo eso, la comida, qué horas, todo eso lo llevaba bien. Y gracias a Dios, pues ya aprendí en los poquitos días que hay hasta aquí. Ajá. Pues ya lo vimos la vez pasada también, ¿verdad? Cuando él solito le fue a cambiar su pañal al niño, él le hace su pacha y todo. Por lo menos dijo, no le cuesta tanto, ¿verdad? Porque cuando alguien no lo ha hecho es bien difícil. Duro. Le pone el pañal al revés. Pues yo, gracias a Dios, pues en esto de las comidas, gracias a Dios me he hecho la aventura yo también solo, andar trabajando por ahí en fincas que a veces nos vamos a campamentar. Y yo he aprendido mi comidita, no dejo morir a mi niño de hambre, ¿no? Porque si tengo algo que arreglarle, yo se lo arreglo y lo comemos y ahí vamos. Sí. Incluso antier fui a echar una andadita con mi yerno por ahí, fuimos a pescar. Hoy yo voy a hacer el caldo, le dije a mi hija, descansate, ya me lavaste la ropa, mija, te lo agradezco mucho. Le dije, voy a hacer el caldo, yo le dije, vaya. Le voy a dar a escamar el pescado, papá, que sea pupito de mareño. Nos pusimos, me pude arreglar y me dice el yerno, puchica, usted me dijo, usted sí puede cocinar, me dijo. Y miren, como le digo, es un caldito así sencillo, pero con buen sabor. Pero se alimenta. Sí. Y estábamos escuchando hace ratito una llamada que le entró a don Ruperto. Ah, sí. Sí, donde trabajo, voy a trabajar así mis días, el don me llamó. Sí, tuve una llamada de mi hijo, que él hace 3 años cayó preso. Unas ciertas personas ahí me lo metieron por acusación. Sí, y como les digo, él cayó preso, como al abuelo del nene, el que tengo aquí en mis manos. A mí nunca me ha llevado, nunca me ha querido, aunque ellos tienen sus centavos, pero ahí está él, que lleva un mes mi señora de estar ya bajo de tierra, y ellos no le han dado para ni siquiera lo que es una bolsa de leche para tomar. Y entonces a él no lo quieren, a él solo le hacen así labias por el decir así, para que digan que estoy yo entretenido, que ir me lo van a querer, pero no. Incluso ahorita que mi doña murió, se llevaron el más grandecito, que él me lo cuidaba. Se entretenía ahí jugando. Hoy le arreglaba su pachito y todo, porque el niño estaba bonito. Me lo quitaron. Y solo me quedó porque ella me dijo ese día, qué corazón de gente, porque hasta dijo, ahí vea qué hace usted con él, me dijo. Si lo cuida o deja que se muera. Entonces, ahí me dolió a mí, porque yo soy el padre de él. Y como decía mi señora en vida, al niño usted mama, me decía ella,
usted no lo quiere, le dije, porque nunca han querido a mi marido. Le dije. Al pesar, le digo, que nosotros pasábamos una vida contenta, feliz de la vida, comiendo que sea frijolitos, dije, pero ahí estaba todo, ¿no? Humildemente, y yo le agradezco a ella, va, que fue buena persona para mí, y me duele que se me haya ido, pero ya no la podemos regresar. Y recordando lo de mi hijo, pues, yo gasté los últimos centavitos que tenía sobre él para ver si lograba sacarlo. Porque si él estuviera aquí, él trabajara, yo no fuera al campo a ganar mis centavos, pero no lo tengo. Yo gasté por él. Gasté bastante porque nosotros, como los ven aquí en estas casitas que son de palma y son de varita, de lepa de palmos, así, hemos ido sobreviviendo. Yo lo tengo preso, ya lleva 3 años de estar en la cárcel, me lo metieron por una acusación falsa. Porque si fuera cierto, hasta yo dijera, es cierto, pero no es cierto. No es cierto. Porque la que me lo llevó preso a él fue la abuela del nene, la abuela. Y no solo eso tiene esta pobre señora, no solo eso. Tiene más cosas ahí escondidas a través de lo que ha hecho atrás. No Sí, digo- pero entonces, la abuela del niño te metió preso a tu otro hijo. Sí, al grande, el que tengo preso. Y es que sabes una cosa, Eri, en este país estamos tan mal que primero te meten al bote, no te investigan y para sacarte es un fregado. Igual pasa con el asunto de la PGN y los niños. Igual. Igualito, viene, agarran los niños, los meten allá al internado sin decir nada y luego se quedan investigando mientras. Es un rollo, ¿va? Igual pasa con la policía y la cárcel acá. Sí, es cierto, porque ellos tienen toda la papelería ahí donde le hicieron examen a la muchacha. La muchacha fue a declarar, ella dijo que no había tenido nada que ver con él. Nada con él. Y entonces ella le preguntó hasta el Ministerio Público, no sé si el gerente, y le dijo, usted que a vos no te tocó nada. Como les digo, la abuela del nene es la que me tiene presa, mi varón también. Y yo lo iba a ver allá cuando puedo, porque no le voy a decir que cada 2 meses, cada 3 meses, no. Yo a veces me llevo el año para irlo a ver a mi pobre muchacho. Aunque él no se metía con ninguno, con nadie se metía. Ahí me dio tristeza cuando lo agarraron. Y le dije yo, no, mi hijo, te lo dije, le decía yo. No, papá, pero es que yo no hice nada malo con ella. Me dijo, yo solo se subió a la moto a ella, me dijo, yo por ese favor. Le fui a hacer un favor, me dijo, y me salió caro. Yo te lo dije a él, vaya, está bueno, le dije, de todas maneras. Porque a la señora, ¿para qué le voy a decir? El abuelo de ella se llama Reina Peña. Esa señora no tiene buen corazón ni para niños, que está chiquitillo, mucho menos para uno grande. Eso sí les digo. Y así humildemente, como les digo, ella no tiene nada de buen corazón. Señora Marga. O sea, el odio que te ha tenido a ti lo descargó con tu hijo. Y lo descargó con mi doña también. Sí. Lo descargó porque una vez fuimos a Escuintla. Bueno, venimos de allá de Escuintla. Ella contenta, va. Mi doña contenta. Ya fuimos a ver su patojo. Ya le dije, ya fuimos, gracias a Dios, y regresamos. El día domingo, siguiente domingo, vino ella y la invitó a un almuerzo. A un almuerzo. Entonces viene y le dijo, bueno, le dijo, ¿y fuiste a Escuintla? Sí, le dije, fui a Escuintla con él. Cuando al ratito un accidente en la 11 calle vieja, moto con moto. Y dijo la señora, cuando esta le pase algo, dijo, a mí me dolió, y ella lo agarró de sentimiento. Dijo, si a esta le pasa algo, dijo, yo voy a ir a buscarla al hospital donde esté, en algún IX o clínica, ok. Lo que voy a hacer es darle un mochazo para que termine su vida. Yo lo tengo bien presente. Yo hasta rodé mis lágrimas cuando vine aquí a la casa.
Y le dije, no, mi hija, le dije, no se sienta, le dije, porque se me va a enfermar y me va a ir más duro, le dije. Y mire, tal vez todo eso fue lo que ella padeció en su mente y se me murió. Mucha Falleció ella. tristeza. Porque ni ella, a ella no la querían ni a mí. El día de la vela, aquí cuando ella estaba aquí tendida, unos grandes gritos que gritaba la señora. Solo gritaba un ratito y así, jajaja, por allá, como a burlarse. Entonces yo eso me duele todavía, me duele porque me dolerá hasta que saber qué va. Y como les digo, eso fue lo que hicieron con mi patojo. Acusación falsa, es de la que tiene él. Pues Sí, qué no. triste, viejo. No lo puedo sacar porque como ya, bueno, lo que me va pasando ahorita también, Muchas cosas te han pasado en tu vida, viejo. ya son... Tu bueno, hijo, pero ¿quién murió primero tu hijo antes de que sí, él aquí, sí, entonces vivía bien en las 7. Y entonces fue que murió, me lo pasó llevando un carro. lo atropellaron? Exacto, viejo, es cierto. Y después tu hijo preso. Después del preso. Y ahorita este golpe otra vez. Ay, y yo, como me dijo un amigo, vos porque tenés buena sangre, no te has muerto, man. Sí. Tanta tristeza, viejo, man. Como que es la palabra que tenemos, que me dicen son los viejitos, me dicen. Entonces, les digo, yo, pero ahí vamos, Víctor, hágale frente, luche por el nene. No lo haga por otras cosas, hágalo por el niño. Así es, viejo, para adelante. Vamos para adelante, viejo. Y lo bueno que ya soportaste todo eso y vas a salir un día de las malas rachas. Porque las rachas malas no se quedan para siempre, hijo. Sí. Son las enfermedades, las malas rachas no se quedan para siempre. Hay que estar Y lo hemos listo, mandado a traer, ha Estar venido listo, rapidito malo. porque él andaba trabajando, ha venido Sí. por un momentito acá y ya se quitamos más del tiempo, viejo. Sí. Así es de que, para adelante, viejo. Sí. Yo Pa' adelante. le agradezco mucho el ánimo que me están dando. Sí. Y gracias a Dios que tu niño ya se ve diferente. ahorita ¿Ya? sí. Ya esa carita es de alegría. Y gracias a tu hija por venirte a ayudar. Gracias, mija. Yo entiendo la situación en la que él vive. No es fácil lidiar con un niño porque en ocasiones me he quedado hasta un día cuando mi hijo estaba pequeño y no es fácil, mija. Ya uno desea que la mujer llegue rápido para que vea a ese bebé porque solamente Solo uno los entiende. entiende y luego los niños están acostumbrados hasta el olor de la madre, mija. Sí, es cierto. Así es de que ojalá tu niño nazca bien y bonito y sano. Ya, cuídate mucho. Y vamos a decirle hasta pronto a todas las familias que nos ven. Super. Adiós. Gracias. Adiós. 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 El risa le da ahora. Bye, mija. Vaya.